Yo no sé de qué color es el miedo. Y eso fue mi gran desgracia. Y conviene tener un poco de miedo. Porque si no tienes miedo, da lugar a hacer muchas cosas que te pueden traer problemas. Más de medio centenar de acusados, entre ellos los principales capos del narcotráfico gallego. Capo del narcotráfico gallego Laureano Ubiña. Condenamos a Laureano Ubiña Piñeiro. Laureano Ubiña, narcotraficante. Hoy tenemos aquí sentado a alguien que tiene una historia de las más brutales que podemos traer en el podcast. Empezaste con el contrabando. Sí. Acabaste con el narcotráfico. Narcotráfico de hachís. Mucha gente recuerda Fariña, lo que pasó en Galicia. Recuerda las mentiras de Fariña, dices. ¿Qué era más peligroso? ¿La policía o los propios narcos? Propios narcos que me iban a hacer a mí. ¿De qué hablas? A mí no me van a hacer nada. ¿Y la policía y la Guardia Civil qué pasa? Ellos van por ahí y yo voy por aquí. ¿La cárcel, para ti, te ablandó o te endureció? No, me endureció más. Esa es una escuela de delincuencia. Lo que te perturba, por ejemplo, es cuando tienes desgracias. Pasó el accidente de la defunta de mi mujer. Eso es lo que el golpe más duro de mi vida, ¿no? ¿Pensaste en lo peor, en quitarte de en medio? Pasa que tenía miedo a fallar. Me explico, me daría vergüenza. ¿Qué fue la operación Nécora? Eso fue el fraude más grande en el sistema judicial. No cogieron ni un gramo. Pero las cosas también se deben decir. Nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo. Se están riendo de todo el mundo. Eso van a caer y para adelante, te lo por seguro. Me estás dejando ahora con un enigma. Este 19 de abril vamos a hacer algo muy especial para mí y para el podcast. Y es que vamos a hacer un show en directo en el Teatre Romea, en Barcelona. Va a ser un podcast en vivo, en directo, con público, con vosotros, con todos los que queráis venir a celebrar un día muy especial, porque lo haremos en el marco de Sant Jordi, que es el Día del Libro y además es mi cumpleaños. Así que vamos a hacer una celebración muy especial con alguien también muy especial, que es Isra Bravo. Estará con nosotros hablando de psicología, hablando de ventas, hablando de emprendimiento, hablando de muchísimas cosas y espero que, si tienes la oportunidad, asistas. Es una fecha muy especial y me encantaría verte. No te quedes sin tu entrada. 19 de abril, Barcelona, Teatre Romea. Don Laureano Ubiña. Piñeiro. ¿Qué tal? Ubiña Piñeiro, bien. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Hace 2 días acaba de ser tu cumpleaños. Sí. El día 30 del mes de marzo que acaba de pasar. 80 años. 80 años. Si lo puedo decir. Sí. Yo soy del 30 del 3 del 46. Tienes 80 años y has pasado 32 de ellos en la cárcel. 32, 8 meses y 15 días. Hoy tenemos aquí sentado a alguien que tiene una historia, creo que de las más brutales que podemos traer en el podcast. Podría ser un episodio histórico este, porque, Laureano, ¿qué has hecho en tu vida y por qué se te conoce? Bueno, yo lo que he hecho en mi vida lo dije una vez y 1000 veces más y lo digo las veces que hagan falta. Yo con 16 años no me gustaba la vida que llevaba en casa de mis padres, me enfrento a mi padre, que yo salía una media o 2 palizas diarias y bueno, le saco el bastón a mi padre, intento romperlo, no rompe, queda de roble, lo tiro y me marcho de casa. Y tuve que buscarme la vida. Con 16 años ni tienes carnet de conducir, bueno, tuve que buscarme la vida como si buscaba de aquella, con el extraperlo de lo más básico, maíz, habichuelas, lo que había, aceite. Y de ahí también ya trabajaba un poquito de café que venía de contrabando, que lo traía de contrabando de Portugal para vender en España. Uh-huh. Bueno, de ahí también empecé haciendo al mismo tiempo, compraba gasoil de los barcos y lo vendía para la automoción. Y de ahí empecé, y de aquella se ganaba mucho dinero, porque yo he tenido muchos días, sí, trabajando a tope, a calzón quitado, como se dice, ¿no? Pero ganarse un día de aquellas 5.000 pesetas era muchísimo dinero, ¿eh? Era muchísimo dinero, ¿eh? Que de aquella un camionero
y ganaban andando a la ruta 500 pesetas. Y las dietas. Un camionero andando a la ruta. Así que, y ganar muchos días de 5 o 6 mil pesetas era mucho dinero, sí. Con ese negocio, vamos. Tú eres un hombre que has pasado, como dices, mucho tiempo en la cárcel. Sí, Empezaste con el contrabando, sí. acabaste con el narcotráfico. Narcotráfico de hachís. Ajá. Y narcotráfico, no sé hasta qué punto es narcotráfico. Porque yo nunca compré 1 kilo de hachís, ni nunca lo he vendido. Yo lo transportaba por mar y por tierra. A mí los moros, que yo lo hacía el trabajo para ellos, nunca me dijeron que dejaran España ni 1 kilo. Era para Holanda, Alemania y Francia y todo esto. Ajá. Bueno, 1 kilo, ellos no me dijeron que lo dejaran en España. Le dije yo que me mandara 1 kilo para un amigo mío que fumaba porros. Y al final el moro me mandó un paquete de 15 kilos. Cuando le doy a este, no me lo quiso, me cogió 2 kilos, un paisano, un gallego, amigo mío. Además tú lo conoces también. Se llama Pedro. Sí, fumaba de aquella, fumaba muchos porros. Y fue el hachís que yo dejé aquí en España, que se lo regalé a Pedro. Que Pedro casi es de mi quinta hora. Él fumaba muchos porros, por un nervioso y tal. Se lo dejé y nada más. El resto, lo que me encargaban los moros, yo llevaba todo para afuera. Y yo nunca compré 1 kilo ni lo vendí. Inclusive ese 2 kilos que le di a Pedro, tampoco compré nada, porque el moro no me compró nada, me lo regaló. Y yo se lo regaló a Pedro también, claro. Hoy hablaremos de muchas cosas, Laureano, porque tú tienes una vida de película, nunca mejor dicho. Pero me gustaría conocer a la persona. Me gustaría conocer qué es lo que te lleva a ti a hacer lo que hiciste. Tú ya nos has dicho al principio que tuviste que buscarte la vida. ¿Cómo era la Galicia de los años 60, 70? ¿Cómo era esa Cuando yo sociedad? marcho de casa de mis padres en los años 60 y poco, 61, 60, vaya. Ya te digo lo que te acabo de decir, un camionero a la ruta ganaba 500, 600 pesetas y las dietas pagadas. Y a mallar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y a dormir en la cabina del camión. La vida era muy dura, ¿eh? En aquellos años la vida era muy dura. También te digo una cosa, ¿eh? Un camionero de aquella ganando 500, 600 pesetas y las dietas pagadas, podía comprarse una casa, ¿eh? Y reformarla, y que hoy en día no puede, aunque gane 3.000, 4.000 euros, no pueden comprarse una casa. De aquellas sí se podían comprar. O sea, era poco dinero, pero el dinero también rendía, ¿eh? Y claro, después también, muchos camioneros, yo te digo el ramo de los camiones porque es el que más conozco, porque yo también teníamos camiones en casa y sé lo que es. Pero un camionero podía tener una casa. De aquella en Cambados no se vendían pisos. De aquella pisos no había a la venta. Los pisos en Cambados empezaban a venderse en el 70. Pero en el 60 nada. Y el que quería comprar una casa, compraba una casita vieja, la restauraba, pum, pum, la iba preparando y la tenía. Hoy en día un camionero no puede comprarse una casa con todo el sueldo que tiene de 3.000 o 4.000 euros. Porque los gastos son muy superiores. Tú trabajabas de transportista. Sí, sí. Tú empezaste a conducir a los 12 años. Yo, en casa de mis padres había camionetos y camiones y microbuses de la época. Yo empecé a conducir, aún no hablaba bien, que era medio zarabeto, para decir burra, decía burra. No, y ya conducía, claro. Te tenías que buscar la vida porque además Claro. tu padre, que era una persona que infundía respeto, Sí, sí. era alguien que además era muy estricto contigo. Muy estricto. Conmigo y con todo el mundo, ¿eh? Era de estos padres de antes muy retro y muy legal. Te mandaban a hacer un recado y ya tenías que tener un muelle en el trastero ya para salir. Y un muelle en el culo para salir corriendo. Como hicieras el remolón, ya te caía una leche. ¿Qué? Y Dios te libre
contestarle, vamos. ¿Tu padre te zurraba? Sí. Sí. Yo salía una media de 2 o 3 palizas diarias. Sí, porque la gente también le iba teníamos una taberna y la gente le iba con cuentos, que al menos cuando quedaba yo en la taberna, que no lo atendía bien. Seguramente era verdad también, porque a mí dejarme en la taberna era peor que meterme en la cárcel. Yo prefería trabajar en el campo, ir a las ferias y a lo que sea, pero en la taberna no me gustaba. Y cada vez que me dejaban allí, bueno, pues venía gente, unos los atendía bien y otros los mandaba a hacer puñetas. Luego se le quejaba a mi padre, paliza. ¿Y tu madre? Mi madre infundía a mi padre para que me diera más. La única que me salvaba era la difunta de mi abuela, Isolina, es así. He leído que tu madre no te dio un beso o no recuerdas un beso de tu madre. Nunca. Mi abuela sí. También mi abuela no me pegaba, pero me hacía rezar el rosario sentado en la cama. Y no había cuarto de baño en casa de mis padres. Ella tenía una bañera grande de esas de zinc, de hierro, la llenaba con agua caliente y agua fría y a bañarse allí todos los días y a fregarte aquí los codos y las rodillas con un estropajo que cortaba de las cuerdas de los barcos. Allí vendíamos cabos para los barcos, vendíamos cuerdas para el campo y las puntas se cortaban porque estaba enfiañado y ella aprovechaba eso para estropajo y te fregaba que te dejaba con esto. Sí, mi abuela limpia no era lo siguiente. Tú tuviste una infancia dura y para que nos hagamos una idea, y es algo que tú has contado, tu padre era un hombre, como dices, recto. Muy recto. Pero incluso capaz de rajarle la cara a una persona. Sí, se lo hizo a unos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi padre era muy aficionado a la caza. Y tenía siempre aquellos 2, 3 perros. Le encantaban los perros de caza. Y claro, muchas veces se soltaban en la aldea y los perros iban al olor y de aquella mucha gente plantaba patatas o verdura y le echaba lo que es las cabezas del pescado y todo eso, y eso huele muy fuerte. Y el perro iba a escarbar para coger las cabezas del pescado y comerlas. Y claro, te levantaba la finca de las patatas o de la verdura y todo eso. Entonces el tipo, Ramiro Queixadas le llamaban, que era zapatero, en la finca un día un perro al negrín, me acordé de toda la vida, que era un setter cruzado con puente. Un perro muy bonito y de caza. Este hombre le dio un tiro al perro. Le dio un tiro y lo dejó de aquí tronzado. Pero recuperó un poco, pero nada. Y bueno, mi padre, y este era Sumatén, el Ramiro que le dio el tiro. ¿Sumatén qué es? Un chivato. Sumatén era el chivato que le iba a decir a la Guardia Civil: aquel no va a misa, aquel sí va a misa, aquel es bueno, aquel es malo. Mi padre siempre lo tenía medio cruzado. Luego le dio el tiro al perro y acabó de joderla. ¿Cómo se llamaba tu padre? Laureano Oubiña Falcón. Laureano fue a pedirle explicaciones, ¿no? Sí, fue a Cambados y mi padre se afeitaba con una navaja barbera y el masaje que se echaba era aguardiente, que hay para cuanta llama de cojones, ¿no? Así lo que oyes. Mi padre había chupado la guerra entera, ¿sabes lo que tiene? He ido 2 veces y nunca pidió una baja ni nunca pidió una paga que otros con bastante menos quedaron con una paga. Mi padre no quería saber. Muy fiel. Yo fui a la guerra, me llevó en el bando de Franco, a mi hermano mayor lo llevó el bando de republicano y nada más. Mi padre fue para la guerra con 17 años. Mi padre nació el 18 de octubre del año 18. Fue en el 36, no tenía 18 años. ¿Tu padre fue a la guerra con 16 años? Con 17. Mi padre nació el 18 de octubre del año 18 y fue para la guerra en el año 36. Uh-huh. Okay. Bueno, luego, yo no sé ese hombre cómo aguantó la guerra, cuidado, que él iba al baño y las heces de él eran como si fueran de cabra, Tenía una enfermedad que en aquella era incurable. Tenía el intestino tan estrecho
y no iba al baño. Yo no sé este hombre cómo aguantó la guerra. Después vino para acá y la primera operación que le hicieron a mi padre de eso la hizo don José Luis Puente Castro, que era un médico que era muy amigo de él, y era la primera operación que le iba a hacer. Y le dijo, Puente Castro, le dijo, mira, Laureano, que esta operación no se ha hecho en ninguna parte del mundo, es una operación complicada. Y dijo, ¿y? ¿Para estar así? Más rudo que una mesa. Lo manda a ingresar en el hospital de Puente Castro en Santiago. Puente Castro, por cierto, era cuñado de Fernández Albor. Lo ingresó allí y va el don José Luis y dice, Laureano, a las 4 ya te mando a buscar con la camilla. A mí no me mandas a buscar nada. A las 4 bajo para abajo donde esté. Y bajó con él andando. Cuéntame cómo terminó la historia del perrillo, entonces. Del perrillo. Terminó que cogió la navaja de afeitar que se afeitaba él, fue a buscarlo y le cortó la cara de aquí a aquí. Para cuando te mires al espejo, que te acuerdes de mí. ¿Qué? ¿Qué oís? Le cortó la cara de aquí a aquí. Qué barbaridad. Podía matarlo tranquilamente, porque mi padre había chupado toda la guerra entera y allí había azadas del campo, pero pistolas había de todo tipo en casa. Eso es lo que tú viviste. Sí. Eso es lo que tú vivías día a día. Sí. Para que nos hagamos una idea de cómo eso conforma tu personalidad. Un día, tu padre te intenta pegar con una vara de roble. Sí, sí. Y tú la paras. Claro. La paro y se lo saco. Yo tenía 16 años, pero trabajaba en el campo, trabajaba en los camiones, tenía fuerza. Sí, se te ve un hombre fornido. Bueno, le saco el bastón y el ropero no rompía porque estaba entre verde y seco y se lo tiré. Bueno, él fue a buscar la escopeta para darme los tiros, Aún así anduve buscando días, Sí, sí. Y te fuiste. Y me fui. Cogí 175 pesetas en el cajón de la taberna de mis padres y fue con lo que marché. Y con una bolsa de tela, con un pantalón puesto, unas zapatillas, un calzoncillo y lo que llevaba puesto. He vuelto a la casa de mis padres, no tardé un año en volver por allí. Pero no fui a buscar nada, Fui a llevar, no te olvides. Esas 175 pesetas me salieron cara de carallo, ¿Y tu padre te fue a buscar? ¿Te buscaba? Sí. No, después a través de familiares, amigos y tal, mi padre se fue bajando también del carro y tal, pero no vayas a pensar que aquello aún me lo tenía, ¿no? Sí. Yo después iba también, cuando tenía libre, le echaba siempre una mano, porque mi padre conducía, pero no conducía bien. No, entonces yo le echaba una mano y todo, y después el pobre también murió de un accidente con 52 años. Un accidente tonto. Hemos hablado de que tú eras transportista. ¿Tú te has dedicado toda tu vida al transporte? Sí. Al contrabando y al transporte. Sí. Y ¿cómo es la fortuna? El transporte también ha hecho que muchas de las personas que más querías en tu vida fallecieran ahí, en un accidente de coche, en una... Sí. Mi padre, por ejemplo, murió de un accidente de coche, llevando una de las furgonetas que yo le había dejado, la 319, la Mercedes 319 de 9 plazas, iba a llevar gente a trabajar a una depuradora y a una fábrica. Bueno, le viene un camión de frente, un camión de estos antiguos, y venía con un faro solo, y él pensó que era una moto. Entonces adelantó una bicicleta que iba por el lado derecho de él, pero resulta que era un camión de esos Ford que tenía la carrocería ancha, y chocó contra la parte del camión, y iba cargado de atún, como si fuera esta mesa de ancho, chocó él. Bueno, tardó 2 días o 3 días en morir, pero murió el pobre. Tu hija pequeña también. Mi hija me la cogió un coche delante de casa, Margarita. Con 30 meses. Con 33 meses. Tu mujer. Mi mujer Esther también. Esta niña, y yo llegaba muchas veces a casa para comer, a lo mejor estaba la comida, iba a tomar un vino por la puerta de atrás,
de la casa hay un bar que era de un amigo nuestro, ¿no? Y entraba también por la puerta de atrás del bar. Entonces, a las 3 de la tarde, y mi mujer manda a buscarme a Margarita. Me manda a buscar a... Vete a buscar a papá, que está en el Pampamía, le llamaban Pampamía al bar este, y dile que venga a comer, que son las 3:30. Y la niña entra por la parte de atrás, y en la parte de atrás él tenía guardado el bar, cajas de cerveza vacías, barriles que a lo mejor que estaban vacíos, que tal. Y cuando salgo para afuera me llama, papá, que vienes a comer, que ya es tarde, dice mamá, y me coge de la mano y sale por allí. Y cuando estamos saliendo, me dijo, papá, no ven más aquí. Y luego, ¿por qué, Margarita? Porque hay muchos babaus y me dan mucho miedo. Gatos que se escondían en las cajas, ¿entiendes? Gatos que se escondían ahí. Y no fue más, joder. Y no fue más, ¿eh? La pobre, a las 6 de la tarde, la atropelló un coche delante de casa. Nunca se me olvidará esa frase de esa niña. Te emocionas. Hostia, claro. Hostia, claro. No fue mal la pobre niña. En fin. ¿Cómo lo supera Gemela. eso un padre? Muy mal, más gemela con otra. Te pregunto para conocerte más, Laureano, porque en este podcast quiero indagar en la persona más que en la historia. Pero sí que es verdad que siempre en la vida tenemos la capacidad de decidir, de tomar una buena decisión o una mala decisión. Sí. ¿Tú crees que si hubieras tenido otras oportunidades, habrías elegido otro camino? Eso seguro. Si yo tengo otras oportunidades, claro que no hubiera elegido otra cosa. El tema del extraperlo y el café y tal, sí, eso y después terminó. Claro, de allí ya pasamos a otras cosas, porque el extraperlo, a partir del año 65, ya empezó a bajar más. Ya café no había en Portugal tampoco, que ya habían intervenido en las islas y ya no había café y tal. Y claro, después del café empezó el tabaco. Que el tabaco, yo al principio lo traía vía Portugal. Después tuve un socio portugués, que fue como el que empecé a trabajar con él, con José Manuel Duarte da Silva, y con Xermano. Y después ya empecé a traer yo el tabaco. El tabaco era el americano. Americano. Contrabando de tabaco americano que venía de donde lo... No, ¿De Amberes? Cargábamos en Amberes. Yo empecé cargando hasta en Tánger y en Gibraltar, porque había que ir a cargar a un depósito franco. Claro, depósito franco también los tienes en España, pero si vas a cargar un barco, un depósito franco en España, aduana ya te sigue, sabe a dónde vas. Entonces, cargábamos en esos países, despachabas el barco como que iba para África, el barco ya no llegaba a África. O sea que los americanos el tabaco ellos te lo venden legalmente, ¿eh? Uh-huh. Ellos venden y tú tienes que devolver la documentación videoflaring firmado, en conforme el barco entró allí. Bueno, el sello de esas firmas de allá ya los tenía, ya lo firmamos al momento. No lo entregabas a la Philip Morris, no lo entregabas al momento, dejabas pasar 8 días para que como que dé tiempo al barco a llegar. ¿Y la operativa era fácil? ¿Era difícil? O sea, tú ibas a un sitio... Fácil no era, ¿eh? Porque los americanos había que entregar la documentación bien sellada y en condiciones. Luego que ellos tienen que traer la documentación correcta. Luego, que hagas tú en el barco, que lo desvíe y tal, ese es un problema tuyo. Contrabando lo hacía yo, no los americanos. Pero después también Hacienda y tabacalera, el tabaco que nos aprendía a nosotros, ¿qué hacían los listos estos? Que siempre fueron unos listos, tanto aduanas como Hacienda y vigilancia, unos listos, pero listos aprovechados para ellos, ¿eh? Porque las cajas que nos cogían a nosotros, a lo mejor tardaban en verse ese juicio 1 año o 2 años.
Y ese tabaco a lo mejor ya estaba un poco mojado. Dentro de 2 años el tabaco ya estaba picado, los pitillos estaban picados de humedad. Pero tabacalera los vendía igual, ¿eh? Y aduana los vendía como tabaco bueno. Ahí fueron los americanos cuando dijeron, no, desde no vendan el tabaco, no, está bien, el tabaco es perecedero, eso no se puede vender, que está estropeado. Pero mientras estuvieron metiendo y ganando dinero, ¿eh? O sea, los de Hacienda y las aduanas nunca pierden comba, ¿eh? Tú en esa época que empezaste con el contrabando, ¿qué edad tenías más o menos? Yo tenía 17 años. ¿17 años? Yo tenía 17 años. Un chaval. Yo no tenía ni carnet de conducir. Mi carnet primero que tuve de conducir a los 18. Bueno, no tenía carnet de conducir legal. Ilegal tenía. ¿Tú tenías carnet de conducir ilegal? Sí. ¿Pasaporte ilegal? Sí. ¿Y cómo lo hacías eso? Tenía que moverme por el mundo, ¿no? Pero falsificado. En los camiones, cuando hacía la ruta mucha aquí a Barcelona con los camiones de pescado, siempre traía un paisanillo allí que tenía carnet, pero no sabía conducir, ¿eh? No sabía ni arrancar el camión. Pero tenía carnet, tenía todos los carnets. Legales, ¿eh? El viejo tenía todos legales. Entonces, que cuando se veía que podía haber un control tal, o paramos o pasaba él para allí y tenía que ir aguantándole el volante por el lado. Sí. ¿Y no tenías miedo? Y este es un tema muy importante de este podcast que antes hemos hablado tú y yo ya. Sí. El tema del miedo. Mira, la gran desgracia mía fue que yo perdí todos los miedos. Yo no sé de qué color es el miedo. A partir de los 16 años, que yo me opongo al difunto de mi padre sacándole el bastón y tirándole el bastón y tal, ahí yo perdí todos los miedos. Y eso fue mi gran desgracia. Fue mi gran desgracia. Yo a partir de ahí, yo no conozco el miedo, no sé de qué color es. Y conviene tener un poco de miedo. Porque si no tienes miedo, da lugar a hacer muchas cosas que te pueden traer problemas. Que yo creo que fue una del problema mío fue ese. Es que yo no conozco el miedo. Yo no sé nadar. Yo hice horas de mar como todo el mundo, hice barbaridades. Yo, lo digo en el libro, en carretera hice más kilómetros durmiendo que despierto y nunca tuve un accidente. ¿Cómo? No lo sé. A mí que no me digan que no tenemos alguien arriba, ¿eh? Arriba o abajo, donde tú quieras. ¿Tú crees en Dios? Yo sí. Yo sí, porque si no, es imposible lo que hice yo, que nunca tuve un accidente. El primer accidente que tuve en mi vida en la carretera fue el día 6 de enero de este año. El primer accidente, que le di un toque por el lado o por atrás, no sé si fue culpa mía, si fue del otro, me es igual que sea culpa mía. Y le di con la furgoneta, llevé un susto de muerte porque iba a un matrimonio y con una niñita o un niñito de 8 años. Ahí cogí un miedo acojonante, no me mantenía de pie. No por el accidente sí, mira, la furgoneta reparada costó 4.000 euros. Bueno, ese es lo de menos. Los fierros que rompan, eso es lo de menos. El problema es la gente. Gracias a Dios no le pasó nada a nadie, ni a ellos ni a mí. Y bueno, y llegaba que yo venía de Santander y estaba llegando ya a Galicia, estaba en Becerrea, y que pasé millones de veces esa carretera, durmiendo y no durmiendo. Y bueno, ese día a las 7 de la tarde, no sé, debió ser un despiste mía, la cuestión que le di fue el primer accidente. Nunca tuve ningún accidente de carretera. El tema del miedo. No tener miedo ha hecho que otra vez pudieses tomar las decisiones que has tomado en tu vida. Sí. Sí, porque si tienes miedo siempre piensas las cosas más. La contraparte, ¿no? Claro. Si tienes miedo siempre piensas las cosas más. Coño, si hago esto... Pero al no tener miedo, muchas veces no calculas el riesgo que estás haciendo. Pero, Laureano, y hablaremos de toda tu vida y que has vivido también en la cárcel o que has hecho... Pero tú te has sentado con gente o has visto a gente muy mala en tu vida. ¿No has tenido nunca miedo de que te pudiese pasar algo a ti o que te hiciesen algo a ti? No. Que te pegasen un tiro, que te pegasen una puñalada, que...
Vuelvo y repito, yo no conozco el miedo. Yo no conozco el miedo. Y al no conocer el miedo, la otra parte también se da cuenta que tú no tienes miedo. ¿A qué te refieres? Cuando una persona que dices tú que te podían pegar un tiro, te podía dar una puñalada, esa gente también te ve. Y cuando te ve que no tienes miedo, también este elemento Es capaz de todo. es capaz de todo, porque no ¿entiendes? Y yo corto tampoco no era, ni soy, ¿eh? En tu vida, ¿crees que el hecho de no tener miedo te ha hecho también estar en situaciones donde cuando somos demasiado viscerales o nuestra personalidad, tenemos ese pronto, Sí, sí. nos perjudica? Yo pienso que te perjudica más que te beneficia. Porque si tienes miedo, siempre piensas y repiensas y dices esto puede salir bien por aquí, puede salir mal por aquí, lo hago o no lo hago. Pero cuando no tienes miedo, dices, bueno, esto va a salir bien por aquí. Hay este otro problema, ya lo solucionaré de alguna manera. Tener miedo en la vida no es malo. No es malo. Claro, porque si tú en ese momento... Y perdona, y no es de cobardes tener miedo, ¿eh? Todo lo contrario. No, es una sensación muy humana, ¿no? Sí. El humano... A lo mejor, igual es más de cobardes el no tener miedo que tenerlo. ¿Por qué? Porque, coño, joder, que muchas veces también al no tener miedo tiras para adelante con todo. ¿Sabes lo que te digo? Te entiendo. No afrontas a lo mejor, ¿no? El hecho y dices... Claro. Y después haces cosas también y después dije, hostia, también hice aquello, no era necesario llegar a tanto para... ¿Me explico? Yo creo que un poco de miedo no está mal que todas las personas lo tengamos. Yo, por desgracia, no lo conozco. ¿Y avaricia has tenido en tu vida? No, yo no soy avaricioso. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. A mí me sobra todo. He leído y decías que tú naciste desnudo y morirás desnudo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. No, yo avaricioso no. Y yo si tengo, yo soy incapaz de ver una lástima, ¿eh? Así me fue también, ¿eh? Así me dieron por todos lados. Porque con lo que me deben a mí, tú y tu familia lo trabajas el resto de tu vida. Nietos, bisnietos, tataranietos. Y hoy en día no me conocen. Tú has ganado muchísimo dinero, ¿no? Sí. Y he dado muchísimo. Y me han robado cantidad. Para que nos hagamos una idea, porque no sé si conoces a Roberto Saviano. Roberto Saviano ha hecho un libro de la mafia napolitana, sí. La Gomorra, y se ha infiltrado en la mafia también mexicana, y hablaban de que pesaban, no sabían ni cuánto dinero tenían y lo pesaban. Portavales hay muchos, ¿eh? Y ese creo que era otro portavales. ¿Qué quiere decir portavales? Canta mañanas. Ah. Porque con la gente que te acabas de nombrar, yo he conocido gente de esa. Y han trabajado conmigo, con tabaco. Y yo nunca tuve problemas con esa gente. Nunca. Nunca es nunca. Y te voy a decir más. Conocí una persona italiana que estaba en Suiza, que no podía estar en Italia, que es la persona más legal que he conocido en mi vida. Hacer las cuentas con él era muy, muy sencillo. Muy sencillo. Quedamos esto al 50% de beneficios, al 50%. Bomba. Hacer las cuentas y la parte mía
que ¿cuánto eran? 85 millones de pesetas, por ejemplo, ¿no? Y dice, no, lleva 100. Dije, no, 85, no. Lleva 100 que tú trabajas más que yo. 100 millones de pesetas. 100 millones de pesetas, ¿qué quieras? Hombre, tú coge ahí una calculadora. Si descargas 15.000 cajas de tabaco o 20.000 en un mes, y aunque no le ganara más que 2.000 pesetas limpias en caja, 20.000 cajas son 40 millones de pesetas. Y todo eso en efectivo. Sí. O sea, tú has visto billetes y billetes y billetes, montañas de billetes. A mí si me quieres tener cabreado, ponme a contar dinero. Prefiero ir a acabar con la azada que contar dinero. Odio contar dinero, no me gusta. Te lo juro por Dios, no me gusta. Sin embargo, he tenido algún trabajador y socio mío que disfrutaban contando dinero. Y tenía algún cliente que me compraba tabaco, el difunto de Ricardo, bien lo sabe Dios, que planchaba los billetes, los pegaba con papel de celo y le echaba Polonia Barondandi, le causaba. Ricardo disfrutaba contando dinero, en serio. Y yo lo odiaba. No me gustaba contar dinero. Entonces iba a estar trabajando, descargando cajas, pero que no contar dinero, no me gusta. Tú venías de un entorno humilde. Sí. ¿Cuándo fue el momento en el que tuviste más dinero? Hombre, mira, no te sabría decir porque dinero, sabes cómo es en estas cosas, va y viene. Ajá. Y puedes tener una partida de dinero, pero ya para el mes que viene hay que comprar un barco, hay que reparar un barco, hay que comprar más mercancía. Nunca sabes cuándo más, ¿sabes? Luego nosotros también, por ejemplo, a mí me daban crédito con el tema de Philip Morris y esto. No le compraba, me daban crédito para 60, 90 días o más días. A mí nunca me hizo falta, que siempre le iba pagando y tal, pero no. O sea, mira, ¿cuánto hay que pagarle? Bomba, mandas dinero y tira para adelante. Ya, ¿Y llevabas un tren de vida ostentoso en ese momento? Yo jamás. A mí, que nadie me diga que yo lleve tren de vida ninguno. Mira, puedes comprender que en casa de mis padres, habiendo camiones de feria, microbuses y coches, podía tener el coche que me salía de la gana, ¿no? Porque que tuviera... Y yo, el coche más lujoso que tuve, un SEA 131, un Mercedes 220, un Opel... Yo no tuve nunca... Y podía tenerlo, porque tenía dinero para tenerlo, y más, era normal que lo tuviera. Coches en casa de mis padres lo hubo toda la vida. O sea, que era normal. En ese momento, cuando ibas al banco, te ponían como una... No, yo al banco iba poco. El banco nunca me gustaron. Nunca. ¿Y ahora? Menos. No. No me gustan los bancos. Y de hecho, a la difunta de mi mujer le dije que no fuera al banco para tal y ella no hacía caso. Yo tenía mis formas de cambiar el dinero, sin ir al banco ni esto. Ella me pidió si eso ya se dijo en juicio, además, si ella podía cambiar el dinero porque sacaba una diferencia y la diferencia se podía quedar para abrir una cuenta a mis hijas. Bueno, pues haz lo que quieras, pero al banco no vayas, que vas terminando ahora. Los del banco fueron a chivar de ella y ellos para la calle. Pero ella tuvo que pagar el blanqueo de capitales, ¿oíste? Claro, porque tú... Los del banco llevaba Vizcaya, director y subdirector de Villa García. Y cuando ella iba allí la trataban así. Pero cuando vinieron las vacatas, le echaron la culpa a ella para librarse ellos. Claro, ese es un punto interesante. Cuando tú tenías mucho, ¿la gente que estaba a tu lado estuvo a tu lado cuando tenías nada? ¿Cuando saliste? Olvídate de eso. Ni estuvo ni está.
Pero si me pasara a mí solo eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? Eso, tú dime, cuando tú tengas tal, y la gente que está a tu lado, cuando te vaya mal, ¿cuánto vas a ver a tu lado? Por desgracia, y nos pasa a todos. A mí y a cualquiera. Tanto tienes, tanto vales. Nada tienes, nada vales. El dinero y el poder, ¿eh? En cuanto tengas poder, en cuanto ellos puedan apoyarse en ti para tener poder, que tú eres válido, eres cojonudo. Lo mejor del mundo. Cuando flaquees, que te falla o que no puedes apoyarle, ya te hace el vacío y ya te apartan. Quiero preguntarte esto muy directamente, Laureano. Cuando estabas ganando dinero, cuando hacías el contrabando, cuando estabas con el tema del hachís, ¿tú te veías? Porque en ese momento estás ganando dinero, estás trabajando de eso, estás cometiendo un acto ilícito, pero ¿tú te ves más como un empresario o como un criminal o como alguien que está haciendo algo malo? No. Yo nunca viví como un criminal. Nunca. Yo para mí era un negocio más. Y si quieres te lo explico más. Entraremos en ello. ¿Eh? Entraremos en ello. Porque dentro de todo esto, mucha gente recuerda Fariña, recuerda lo que pasa en Galicia, lo que pasó en Galicia. ¿Recuerdas las mentiras de Fariña, dices? Ese libro, Conversaciones con Laureano Ubiña, desmontando Fariña. Sí. Ahí te desmontan las mentiras todas que hizo Fariña. Una por una. Mira, el libro de Nacho Carretero, de Fariña, fue una pena, te lo pude haber traído. Yo tengo un taco así de periódicos que mi familia me iba guardando cuando yo estaba en la cárcel, de recortes de periódico. El libro de Nacho Carretero son los recortes de esos periódicos. Pero ningún periodista que escribió esos artículos se ratifican ellos. De hecho, llamaron a los periodistas como a Benito Leiro, a Elisa Lois y otros periodistas si se ratificaban en lo que habían publicado. Y dijeron que no. ¿Y por qué no? Porque ahora mismo, y lo hacen ahora y lo hacían antes, tú salías para una información, ibas aquí al muelle Barcelona y te dije, oye, anda Ubiña por aquí y dice que tiene unos contenedores de tabaco ahí. Antes y llamas al director. Director, me acaban de informar que anda Ubiña por aquí y hay unos contenedores de tabaco que son de él. Pero voy a contrastar la noticia. No contrastes nada. Esto ya sale a la luz. Luego vas a contrastar la noticia y era Ubiña, pero no era Laureano Ubiña, era otro Ubiña, que hay más Ubiñas. Pero la noticia ya salió. ¿O no es así? Era y es. Vamos a contextualizar esto. ¿Qué fue la Operación Nécora? Eso fue el fraude más grande en el sistema judicial. Eso es un fraude total. No cogieron ni un gramo, ni un porro. Ni uno. ¿Y qué hace el prevaricador, farsante, mentiroso de Garzón? No coge ni un puto porro. Deja el sumario abierto y toda la mercancía que aparecía después de 7 meses, 8 meses de la Operación Nécora, ¿a qué se le metía? A Operación Nécora. A Operación Nécora. De hecho, pero lo que es la Operación Nécora, cuando se hizo y que me detuvieron a mí el 11 de junio del año 90, no cogió ni un porro. O sea, a ti te detienen en el año 90. En el 11 de junio. Y te meten ya directamente en la cárcel. Directamente en la cárcel. ¿Cuántos años? Ahí 4 años, 6 meses y un día estuve dentro. A los 4 años me renovaron 6 meses más. Que es ilegal. Pues me lo hicieron. ¿Y por qué terminaste 32 años? Bueno, después salgo de ahí,
ya me meten en otro tema de blanqueo de capitales por el Pazo. Pero ¿qué pude blanquear yo si estoy preso? Si estoy preso no puedo blanquear. ¿Qué blanqueo? Las 7.000 pesetas que cobro de peculio cada semana. Y me metieron de blanqueo. A mí. Claro, la gente que tenían que meterlo por blanqueo salieron sueltos. Eso dijeron que no, eso que hacía blanqueo en Laureano Viña. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo estaba preso. Eso es fuera. Yo para dentro. ¿Cómo se vivía esa Galicia del narcotráfico? O sea, ¿qué pasaba ahí, Laureano? Nada. Eso fue todo. Vamos a ver. Todo que hubo de... Vamos a ver. ¿Qué pasó en Algeciras, en Andalucía? Vamos a ver, aquí todo parte. Narcotráfico de Galicia, ¿de dónde sacaron eso de Galicia? ¿Cuándo no se traficó en Andalucía? Hostia. Cuando, vamos a ver, ya lo dije un millón de veces, voy a decirlo otra vez más. Cuando Felipe González gana las elecciones en el 82, ¿tú sabes quién pagó la campaña de Felipe González del 82? Pablo Escobar Gaviria. ¿Y sabes quién vino a la toma de posición de él? Pablo Escobar Gaviria. De eso nunca salió nada, ¿verdad? Pues es así. Y vino a la toma de posición cuando cerraron el Eurowilding o un hotel de esos. Y quien cerró el hotel y quien pagó todo eso fue Pablo Escobar Gaviria, señor. ¿Tú le conociste a Pablo Escobar? No, señor. ¿Sabes? En el 82 gana las elecciones, toma posición en el 83. Nombra ministro Barrionuevo, entre otros. Y Barrionuevo saca una ley que es la ley Barrionuevo, la 18/83, para las lanchas de alta velocidad que no pueden salir de noche y si salen de día tienen que decir a dónde van y a dónde no van. Esa ley, Barrionuevo, ¿dónde fue aplicada? En mi tierra, en Cambados y en Vilanova. En Andalucía no se aplicó esa ley. Aquí en Cataluña tampoco. Era la lancha para la alta velocidad. ¿Qué pasa? Que no había, en esos años no había narcotráfico en Andalucía. Y aquí, para eso lo había. Pero nunca se aplicó esa ley. Y se aplicó allí. Solo en Galicia. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque teníamos fama, los que nos dedicamos a contrabando, que apoyábamos al PP. Y fue así. Ahora el señor presidente que tenemos ahora, hace un par de años, o por ahí, 2, 3 años, cuando el follón tan grande en lo que está pasando en Andalucía, y atropellan Guardia Civil y todo eso, que yo no estoy de acuerdo con eso, bajo ningún concepto, dice, voy a sacar una ley para las lanchas de alta edad para que lo hagan en Andalucía. ¿Qué hostia de ley vas a sacar, presidente? Ya la tienes hecha, hostia, aplícala. Ya la tienes hecha, aplícala. En Andalucía no le interesa aplicarla. En Galicia sí. Porque en Galicia tenemos fama de votar al PP. Vamos a meternos directamente en tu cabeza y en tu persona cuando te meten en la cárcel. La cárcel, para ti, ¿fue algo que te ablandó o te endureció? No, me endureció más. No, hombre, no. La cárcel no ablanda a nadie, hombre. Allí, si entras HP, sales triplemente HP. Tenlo por seguro. Allí no reinsertan a nadie, hombre. Hay que reinsertarlos a los carceleros. Hay que reinsertarlos a ellos. ¿Quién está de carcelero? La mayoría son desertores del arado con el arado encima. ¿O es que no lo ves? ¿Qué viviste tú ahí dentro? ¿Qué viviste tú ahí dentro? Mil tropelías. 1000 tropelías que le hicieron mucha gente. 1000 tropelías. Y yo, por defender a esa gente, aún me tenían así y tal. A mí, en la época de Franco, nunca se me puso la mano encima, nunca. Sin embargo,
con esta falsa democracia que tenemos, en la cárcel me pegaron. Los carceleros de mierda. Por cierto, unos hijos de la gran puta de aquí de Zaragoza. ¿Oíste? Porque tú fuiste de cárcel en cárcel. Me tenían 3 meses aquí, 2 meses allá, 1 mes allá. ¿Sabes? Y digamos, ¿te pegan por algo? No, por nada, por una tontería. ¿Qué te voy a decir una cosa? Hay veces aún se me revuelve el estómago. Pasa que tengo un abogado de Zaragoza que siempre me dice que no haga caso de eso, que no, que tal, no sé qué. Que si no, lo mejor a ese es igual cualquier día aparecía petando la puerta de la casa. Ya con la escopeta. Sí, con la mano ya me la rompí la última vez, la hostia que di, última. Ya no doy más con la mano. Tú te has peleado muchas veces en tu vida. Perdón. Tú te has peleado muchas veces en tu vida. Alguna vez sí. Nunca di, también he llevado, Donde las dan las toman, O sea, hay que andar a hostias, anda a hostias. Y al día siguiente, buenos días, buenas tardes. Procura non pasar moito por diante de mí, Si non pasa mucho por delante de mi porta de tu casa, que yo tampoco voy a pasar por la tuya. ¿Qué pasa? Algo que se escapa alguna hostia no pasa nada, hombre. Laureano, cuando tú pudieses, imagínate, que pudieses hablar con tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? ¿A quién? A tu yo de 20 años. Yo... Lo tienes aquí delante, Laureano. Yo, ¿qué le diría? Que hiciera mejor las cosas. Y que tuviera un poco de miedo, que al tener un poco de miedo se coge más precaución. Pero sí iba a hacer lo mismo, Lo mismo. O sea, ¿tú no te arrepientes de nada? No. Lo único que me arrepiento es de invertir en el dinero, en este puto Galicia, esta puta España de mierda. Eso es lo que me arrepiento. Porque al final me lo robaron. El Estado español, ¿lo oístes? ¿Vistes a quién se le aplicó una ley con carácter retroactivo? La ley con carácter retroactivo se aplica siempre que te beneficia al reo, ¿no? No, a mí me aplicaron para joderme. La ley que sacaron de blanqueo de capitales la sacaron en el 2000 y pico. Pero el Pazo Bayón fue comprado y pagado en el 87. Y aplicaron esa ley con carácter retroactivo para robarnos lo que era la inmobiliaria comercial Lola y el Pazo Bayón. Eso lo hizo el Estado español. Y un balbo, un sinvergüenza, como el magistrado Martín Pallín, que fue el ponente de la sentencia, que fue diciendo, esto es una sentencia ejemplar. Sentencias no tienen que ser ejemplares, tienen que ser sentencias. Y como decían los jueces, este tribunal tiene el convencimiento que Comercial Oula y el Pazo Bayón, a pesar de que figura a nombre de Margarita Ubeira Prado y de Margarita Lao García y de Domingos Ubeira Prado, a pesar de que figura a nombre de ellos, este tribunal tiene el convencimiento que eso es de Laureano Ubiña y de Esther Lago. Un tribunal no tiene que tener convencimiento, señor. Tiene que tener pruebas para condenar o para absolver. No convencimiento. Yo también podía tener convencimiento que esa ponente, que era coja, que a lo mejor trabajaba con mi prima de prostituta en Salamanca. Pero no tengo pruebas. ¿Vale? Por cierto, que murió el otro día, que te joda. Me gustaría que me dijeses el tema de la cárcel. Tú has dicho que sales diferente, pero no necesariamente mejor. No. Esa es una escuela de delincuencia. Esa es una escuela de delincuencia. Porque ahí te tratan como un despojo. ¿Tú con qué edad entraste en la cárcel? Pues yo entré, me detuvieron el día 18
de diciembre del año 81 y entré el 22 de diciembre del año 81 en la cárcel. Yo nací en el 46, tenía 40 y algo. ¿Y sales con qué edad? Pues salí en el 2017. Joder. Qué barbaridad, Laurea, ¿no? A mí las condenas, aunque eran delitos conexos y próximos en el tiempo, no se me refundió ninguno. Cumplías esta condena, te la liquidaba, te empezaba a cumplir otra. Si tenías 3 más para refundirlas. No me refundió ninguna. ¿Y cómo pasan los días en la cárcel? Pues mira, yo en la cárcel no estuve ni 5 minutos. ¿Cómo? Mentalmente no estuve 5 minutos en la cárcel. ¿Dónde estaba tu cabeza? Mi cabeza estaba fuera y haciendo escritos para mí, a pesar de que tenía 3 o 4 abogados haciendo escritos para mí, yo hacía mi escrito también. Llegué a tener 62 abogados de turno de oficio. Un día en Madrid el colegio de abogados le pregunta a un abogado mío: oye, ¿pero qué pasa? ¿Vosotros no lleváis a Laureano Viña? Sí, lo llevamos en el despacho. Y lo lleva también Enrique Treboller La Fuente de Zaragoza. Pero aquí hay una pila de abogados que él pide oficio. Porque nosotros hacemos los escritos, pero él hace su escrito y quiere un abogado. ¿Sabes para qué lo hacía? A gastar dinero a los españoles. O menos los que me habían robado a mí, que gastaron un poco ahí en papel y abogados. ¿Oíste? Pero tú estudiaste Derecho también. Sí. Y no pude terminar la carrera porque me estuvieron cambiando de cárcel cada 2 por 3. Empleados míos que yo le dije que se matricularan en Derecho, hoy en día están trabajando de abogados. Pues claro, lo condenan, va para la cárcel de León y de ahí no lo mueven. Entonces sí, puedes terminar de... Pero yo, de cárcel en cárcel, se me perdían, me extraviaban a propósito de los libros. O sea, a mí fueron a acoso y derribo. Pero yo siempre he pensado, el día a día, el levantarte, el tal, en una cárcel, pasar 30 años ahí dentro, ¿se te ha pasado toda una vida? Sí. Sí. ¿Y de qué manera? Porque a mí si me tienen en una cárcel ahí, hubiera terminado Derecho, hubiera hecho los escritos que hice para todos. Yo para mí nunca gané ninguno, ¿eh? Para mí nunca gané. Ni lo gané yo, ni me lo ganaron mis abogados, ¿eh? Y tú sabes, la última condena por blanqueo de capitales, yo hablo con el juez Castro Antonio. Oiga, señoría, esto tiene que refundirme con las otras. Sí, Laureano, pero como ahora está fuera, yo estaba en libertad, ya había cumplido las otras. Como ahora estar fuera, tienes que entrar. Yo te prometo que con mucho en 2 meses las tienes refundidas y estar fuera, en libertad condicional. Le dice igual a mi abogado. Entro para adentro, el carnero entra para adentro, pasa 1 año, pasa otro año, no me refunden las condenas ni nada. ¿Tú sabes cuándo me dio la libertad? Ni fue gracias a mis abogados, ni gracias a mí, ni que hice escrito ni nada. Hubo un periodista que le fue a preguntar, iba 2 y 3 veces por semana a preguntarle, que quiero hablar con su señoría, que es Israel López. Entonces, como fue tantas veces, le pregunta el guardaespaldas del juez: ¿y usted cómo viene tantas veces aquí a preguntar? Me dice el juez que le pregunte por qué viene a preguntar aquí por el tema, quiere hablar con el juez por el tema de Ubiña. ¿Por qué? ¿Qué le importa a usted? Es que para mí es noticia Laura Noviña. Me cago en Dios. Ese era un viernes. Ese mismo viernes me pusieron en la puta calle. Fue a las 2 de la tarde. A las 3 de la tarde ya estábamos chapados arriba. Viene un funcionario, un carcelero,
Y dice que bajes al teléfono, que llames a tu abogado. Ya llevé un susto de muerte, porque creí que había pasado una cosa grave en casa, ¿no? Que me llame abogado esto, ¿no? Llamo a Enrique Treboller, me dice, mira, acabo de colgar hace un cuarto de hora con don José Luis Castro Antonio, juez de vigilancia. Te va a ir en cualquier momento, ya te aparece el juez de guardia con el secretario que te acaba de firmar la libertad de tercera con carácter de condicionado. Hoy mismo te vas a la calle, ven, deja tocar los huevos. Iba a dormir la siesta, que no, que recoja las cosas que te van tal. Bueno, aún no acabo de colgar, ya llaman. Sacar a Ubiña a jueces. Ya está, bueno. Por eso. Salí por eso. No por eso. ¿Me queda claro? Nada más. Laureano, hablemos del peligro. Tú dices que el miedo no tenías, pero No. cuando estabas metido en el contrabando, cuando estabas metido en la venta de hachís... No, venta no. Yo hacía transporte. Transporte. Yo no hacía ni compra ni venta. Ya te dije antes. Los 2 kilos que le regalé a ese, el moro me lo regaló a mí, yo se lo regalé a Pedro. Cuando estabas en esas pesquisas, ¿qué era más peligroso? ¿La policía o los propios narcos? Propios narcos que me iban a hacer a mí. Yo te iba a contestar una palabrota, pero no te la conté, ya te la puedes imaginar, ¿no? ¿De qué hablas? Ni ellos me podían hacer nada a mí, ni yo a ellos. A mí no me iban a hacer nada. ¿Y la policía y la Guardia Civil qué pasa? ¿Son robots? ¿O tienen 2 piernas, 2 brazos, una cabeza? Uno es más amueblado, otro menos. ¿Qué? Ellos van por ahí, yo voy por aquí. Lo tenías todo Sí, muy controlado. te lo por seguro que sí. ¿Cuánta gente trabajabais? Hombre, depende. Depende. Cuando con tabaco había bastante gente, igual había 100 personas trabajando, con hachís un poco menos. Bueno, ¿cuánto había? O sea, que era una red de gente que hacía varias cosas. Eso no es una red, esa es una empresa. Que sea legal o ilegal, esa es otra cosa. Pero no... Ya quisieran muchas empresas legales funcionar tan bien como funcionaba eso. Claro, pero en una empresa también pueden haber filtraciones, traiciones. ¿Tú no tenías miedo que alguien... Hombre, siempre había, podía haber. Hombre, siempre había que mirar de esquivarlas, ¿no? Un chivato. Sí. Hubo un chivato que no sabía nada, como fue el caso de Portavales, que él no sabía nada. A mí ni me conocía siquiera. Pero bueno. Claro, porque cuando hay esa situación, las traiciones también pueden llegar de alguien que a lo mejor pienses que sea tu amigo o tu hermano. ¿Alguna vez alguien te ha traicionado, te has sentido traicionado por alguien de tu máxima confianza? Muchas veces. Sí. Muchas veces. ¿Y por qué te ha traicionado? ¿Por poder, por dinero, por...? Por sácate tú que me pongo yo. Por sácate tú que me pongo yo. Tú sabes que al haber negocios que mueves dinero, siempre tienes que estar con un ojo delante y otro detrás. Eso es de siempre. En temas legales o ilegales, ¿eh? Al manejar dinero del ser humano ya sabes cómo somos, ¿no? Y tú ibas con seguridad, con... Yo más tranquilo que estoy aquí. Más tranquilo que estoy aquí. O sea, ibas al restaurante que siempre ibas. O sea, tenías una vida normal. Normal de todo. Normal de todo. Claro, al final tú hacías tu trabajo. Ni más ni menos. En una normalidad,
¿La gente de tu alrededor también sabía lo que hacías? La gente, mira, lo que quieren trabajar es ganar dinero y dejarse de... ¿Entiendes? Claro. Esa era tu mentalidad en ese momento, ¿no? Claro. La mentalidad era mi realidad. Claro. La mentalidad es realidad. Era tu realidad. Era realidad. Y nada más. ¿Y ahora cómo vives la vida? Pues la vivo trabajando legalmente, vendiendo vino y los libros que he escrito. Y nada más. ¿Y te guardas cosas ahí? ¿Cosas de qué? De tu historia. Hombre, la memoria de momento no me falla. Y hay cosas que aún están ahí. Hay cosas que hay que sacarlas, sí, pero hay que esperar a sacarlas. Porque ya no estoy yo para meterme en muchos líos más. Pero las cosas también se deben decir. Nadie es tan bueno, ni nadie es tan malo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Que hay mucha gente que parece, a vosotros parece que son dioses y todo eso, y tienen bastante que esconder. Bastante que esconder. Me estás dejando ahora con un enigma gigantesco. No, yo eso lo voy a sacar. Lo voy a sacar, depositarlo y el día que la palme yo, que lo saque. Porque no me voy a meter ahora en follones de pleitos ni hostias. ¿Entiendes? Pero hay pruebas muy fuertes, ¿eh? Y esos pleitos, no vayas a pensar que me dan miedo. Que las fortunas están ahí, los edificios están ahí, no los llevó ni Dios. Entonces... Y eso será cuando a lo mejor no estés aquí. Yo pensaba, para no meterme ahora en follones, pensaba sacar algo, depositarlo en un notario y el día que yo no esté, que lo saquen. Wow. Pero nada es tan blanco ni nada es tan negro. Además, de verdad. Hay grises, hay... ¿Entiendes? Y aquí siempre le hemos pagado 4 gilipollas, yo el primero, y el resto todos son dioses y todos son santos. Pues no son todos dioses ni santos. Igual son más pecadores que yo, o al menos tanto. Pero no les toca ni Dios, ¿eh? Volvemos al inicio de la charla, cuando hablabas de ese laureano de pequeño, adolescente, joven. La mentalidad o la energía de ese laureano, ¿la sigues teniendo? Hombre, no tienes la misma energía con 80 años como cuando tienes 18. Pero mentalmente. La mentalidad de buscarte la vida y... Mentalmente, tenlo por seguro que sí. Sobrevivir a cualquier precio. No, a cualquier precio no. Yo ahora no me voy a meter en follones ni en líos, pero yo soy de mente ágil, ¿eh? Yo soy de... Hombre, no tienes la rapidez ahora que puedes tener cuando eres más joven, pero bueno, no me quejo. No me quejo. Y cuando le meto unos albariños de ese antes muerto que chivato, el día que lo pruebes ya me dirás cómo está, le meto una botella o 2 de esas comiendo y verás cómo agiliza. El albariño, ¿eh? ¿Cómo es tu tierra? Tu tierra es una tierra, para la gente que nos esté escuchando fuera de España, una tierra fantástica. Sí. Con un producto increíble. Y con gente muy trabajadora. Aunque ahora ya trabajadores ya son menos. Ahora ya. Pero
es una tierra que siempre dio gente muy trabajadora. Y de hecho, aquí en Cataluña mucha gente vinieron para aquí ganaron mucho dinero, pero trabajando. Ujú. Estoy hablando de años 60, 70. Cuando tú me hablabas de trabajar en transporte, tú habías venido desde Galicia a Rosas. A Rosas y aquí al pescado, al mercado del pescado, detrás de la estación de Francia. En un solo día. Sí, sí. Había que estar aquí 18, 19 horas. Te estoy hablando por la carretera antigua, que no había autopistas. O sea, Sí, tú sí. estabas ahí conduciendo con el camión lleno de... Sí. Aquí a Mercabarna lo estaba haciendo en 18, 19 horas. Y a Rosas 21, 22 horas. Ida y Que vuelta. la única autopista que teníais aquí era la A7, que era hasta ahí, hasta Mataró. Era ese cacho hasta Mataró. Y después ya no era autopista. Sí, sí. Y descarga en la depurada de Rosas, carga la Bisbal en los azulejos estos y vuelta para allá y a llegar ahí de para acá. Con el camión lleno de mejillones. Sí, señor. 25, 26 toneladas en un 4 ejes con motor de 200 caballos. Dirección de aire. Cambio de aquí y de aquí con las dos manos. Joder. Ahora los camiones que ahora es una maravilla. Ahora ya, los camiones te frenan como el coche tuyo, igual, Sí, sí. Llevan el sistema de frenado, llevan el sistema para... Sí, sí. Cambio automático. Todo esto para que nos hagamos una idea de cómo vivías tú. Ahora, evidentemente, es totalmente diferente, pero sí que me gustaría saber la relación con los tuyos. Con los míos, ¿a qué te refieres? Con tus hijos, por ejemplo. Con tu familia. ¿Cómo...? Yo la relación con mi familia es normal. Ok. Ellos hacen su vida, yo hago la mía. Tú has tenido 9 hijos. 10. Uh-huh. Sí, eran 10, sí. Claro, supongo que eso también es un punto... ¿A ti te ha perturbado mucho esto? ¿No te ha perturbado? ¿A tu familia le ha perturbado mucho? Bueno, lo que te Lo que, perturba, lo que quieras hablar de ello. lo que te perturba, por ejemplo, es cuando tienes desgracias, como cuando pasó el accidente de la difunta de mi mujer. Eso es lo que te machaca. Claro. Eso fue lo más duro, el golpe más duro de mi vida, ¿no? Y luego que te pillen en la cárcel, que te lleven como me han llevado a mí, y aún por encima la señora Sabeldaño y compañía empujando el féretro y llamándonos de todo en el entierro. Que eso jamás se vio. Así. Así. Y uno allí amarrado por la policía, la Guardia Civil, allí, bueno, ya ese día ya vas amarrado también, aunque vayas como vayas, ya no tienes... La vida te ha amarrado ya. No tienes fuerza para hacer nada. Estás aguantando aquello... No. Deshecho, vamos. Deshecho. Eso fue lo más duro. Ahí esos días después ahí lo pasé mal. ¿Qué edad tenías tú ahí? Pues yo ahí tenía 55, 56, porque fue en el 2001. Y estabas privado de libertad y estabas con todo eso encima. Con 4 o 5 causas encima. Oh, tío. ¿Cómo sacas fuerza y de dónde sale la fuerza para tirar para adelante? Bueno, yo estuve... Después de eso tuve 2 años y pico en tratamiento contra quemacín a paladas.
Ahí ¿Pensaste en lo peor, en quitarte Sí. de en medio? Sí. Sí. pasa que tenía miedo a fallar. Me explico, y me daría vergüenza. Fue lo que me cortó. Porque yo hay cosas que se me parecen mucho al difunto de mi padre. Yo no soy de andar dando bandazos, me gustan las líneas rectas, me explico. Ya. Y dijo, pues, y fallo, qué vergüenza, trágame tierra, ¿no? O sea, tú no hiciste el quitarte de en medio, no voy a decir la palabra, Por miedo a fallar, por miedo a... a que me saliera mal y que no... Pero ¿y tenías ya planeado cómo hacerlo? Hombre, claro. Sábana a la ventana. Sábana a la ventana. Y adiós, mundo cruel. Ujú. Y saliste de eso con la terapia. Salí con eso a base de pastillas, tranquimacín, bim bum, bum bum, bum bum. Muchas veces andaba medio apampanado ya. Y salí. ¿Y se lo contaste a alguien para que te dieran eso? ¿O le dijiste, oye, tengo estos pensamientos ya suicidas? los médicos ya me vieron. Ya me vieron. Los médicos ya me vieron. Y en la cárcel ahí, cuando estabas, coincidiste con... Hiciste amigos en la cárcel, hiciste... Amigos en la cárcel no haces, ¿eh? Yo hice amigo, por ejemplo, un cura, ese sí hice amigo, don Javier, el cura de la cárcel de Navalcarnero, muy buena gente. A mí me ayudó mucho para salir de eso. Ese sí que hacen reinserción. Ahí Y te la- agarras como un clavo ardiendo, ¿no? Claro. Y las voluntarias, mujeres voluntarias que van con él, a ayudar a cantidad de gente. Monjas. No, mujeres casadas que van con él, le llevan a los presos, a unos si le hace falta unas zapatillas que no tiene para comprar, las llevan, tal. Ahí, esa gente ayuda mucho. Sí, sí. Y el cura este don Javier, este es un santo. Este es un santo. Y don Jorge también. Esa gente, eso que son curas. Curas de verdad. El sueldo de él no le llega para gastarlo con la gente allí. Tú hablabas también en el libro, creo, de un profesor que tuviste, republicano, que además también era un muy Sí. buen maestro. Sí. Sí, don Paco Magariño, sí. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Gente que... Este hombre chupó la cárcel, tuvo jodido la cárcel también, ¿eh? O republicano, mira tú. Y tuvo la cárcel esta de Arcade, ahí en el tal. Y el hombre aún venía, le era muy amigo el difunto de mi padre. No sé qué fechas era, no sé si era final de mes o a principios de mes, que lo hacían ir al gobierno civil y tenía que dormir allí 2 o 3 días en los calabozos del gobierno civil. Después ya estando a mes. Fue un profesor que en Cambados, coño, pues mira, fue profesor de Luciano Varela, el magistrado que está en el Supremo. Uh-huh. El profesor de él fue Paco Magariño, don Paco, y Nazario, el Nucho. Pues los primeros profesores que tuvo en Cambados, es muy bueno, era muy bueno. Y yo era un atravesado de la hostia. Sí, yo no. Tú eras muy movido, ¿no? Sí. Y él me mandaba a comprar siempre el tabaco, el caldo de gallina. Iba a comprar al estanco y siempre me mandaba después cuando salimos a recreo, a 10 y pico. Yo ya perdí hasta la 1. Y siempre me daba para comprar cualquier chuche, cualquier cosa y tal. Uh-huh. Y cuando ve tal, dice, mira que voy a tomar un vino ahora con tu padre y le voy a decir lo que estás haciendo, que no estás viniendo a la escuela, que cuando vas de recreo ya no vuelves, y le voy a decir todo esto y tal. Pero yo, como era un hijo de puta, yo como sabía que él estaba allí, porque le tengo escuchado así de vez en cuando a mi padre, dije, este está por tema de republicano y preso, estuvo allí, no se chiva de nadie.
¿Sabes lo que te digo? Yo ya lo pillé, ¿no? Bueno. Y aquí voy a tomar un vino, y iba a tomar el vino con mi padre, ¿eh? Pero yo sabía que él no se iba a chivar, pero dije, ¿qué va? Chivarse, no, hombre. Y era un profe, nunca le puso la mano encima a nadie. Nunca. Un día manda a comprar una caña india para señalizar en el encerado, ¿no? Y cuando la traigo, hace que me quería pegar, cuando no me quería pegar, era por meterse conmigo, ¿no? Ten en cuenta que es para señalizar allí, pero tú vas a llevar con ella. Y quería darme, ¿no? Pero así en plan de cachondeo. Ajá. Pero no le pagaba nada. Muy buen profesor. Muy buena gente. Sí. Que ellos no eran de Cambados. Los magariños eran oriundos de Llerena. Llerena es abajo en Zafra, de frente a Zafra allí. Afincados allí. ¿Tú crees que si en esa edad te hubiesen metido en un reformatorio, por ejemplo? Hostia, ya me quisieron meter, ¿eh? Porque claro, mis Pero te padres... hubieses fugado o algo, ¿no? Del reformatorio. Un día un guardia civil en Cambados que me había pillado conduciendo con una furgoneta. Que tenía yo 6, 7 años, ¿eh? Una furgoneta cargada de chavales como yo, con la camioneta, y el sargento de la Guardia Civil me paró y la segunda vez quería hacerle tal para meterme a un reformatorio. Pasa que fue mi padre y paró eso, ¿no? Con sus contactos. Claro. El sargento al lado de mi padre no era nada. Mi padre había chupado la guerra entera, ¿sabes qué te digo? El gobernador, íntimo amigo de él. O sea, con 6 años estabas con el coche lleno de chavales. Y luego. Mis padres marchaban a la feria, yo la camioneta quedaba vacía, ya. Sí, sí. Y no, tenía que poner un cajón de la taberna del Coñá vacíos. Ponía para poder llegar a los pedales. O quedaba la furgoneta, o la Uson o un Ford 4. La Uson tenía un pedal allá al fondo. Además eran frenos de varilla. Me cago en Dios, que había que hacer fuerza para frenar. ¿Y alguna vez, si quieres, o sea, dime lo que quieras, te metiste en temas de alcohol? No. ¿Drogas? No. Yo a dos otros porros le di dos o tres caladas. Sí, pero nunca caíste en una dependencia de nada. No. O sea, siempre estuviste al margen. Sí. Y de alcohol, hombre. Allí en la taberna nosotros vendíamos alcohol de todo tipo, sí. Pero yo nunca. Bueno, un día había una aguardiente negra que hacía allí un destilador de Galván, y mi padre le había comprado unos garrafones. Y yo, por mirar a ver cómo, cogí el garrafón, tenía 8 años ya. Y estaba bebiendo del garrafón por mano. Me cayó una patada en el culo. Me dice, gilipollas, esto es para vender, no es para consumir. O sea, ¿te lo dijo tu padre eso? Sí. ¿No te dijo con 8 años no bebas alcohol? Te dijo, esto es para vender, no para que te lo tomes tú. Sí. Menuda vida, Laureano. Sí. Nada que ver con ahora, ¿eh? Nada que ver. Es de película. ¿Vas a hacer una película? No sé, a lo mejor sí, no sé. Hay anda gente ahí que quieren hacer algo, no sé. ¿Sabes que tienes un poco cara de Robert De Niro? Sí. ¿Te lo han dicho? Yo creí que ibas a decir que tengo cara de gilipollas, ya lo sé. No. ¿Pero te han dicho que tienes cara de Robert De Niro? ¿Qué va? Eso había que hacer una cosa bien hecha, pero basada en hechos reales. A mí, yo aficionado, conmigo no que nadie cuente. No me gusta la afición. Con hechos reales. Porque hay para hacer con hechos reales cosas que la gente de ahora no sabéis, ni tenéis por qué saberlo, porque no lo acordáis, porque a lo mejor ni vuestros padres ya acuerdan eso. Pero cuidado que cuando aquello del extraperlo del tema de las cartillas de racionamiento era de cuidado, ¿eh? Porque sabes cómo era el racionamiento, ¿no? No. Bueno, yo lo sé porque lo teníamos en la taberna. ¿Racionamiento? Las cartillas de racionamiento. De razonamiento, sí, claro. Ahora, por ejemplo, venía una familia
Había ahí una familia que es muy conocida. Eran 12 hermanos. 12 hermanos. Y claro, la madre no daba abasto con los 12 hermanos. Simplemente para ir al río, lavar la ropa, eso que ya le ayudaban ya las hijas ya más mayores y tal. Bueno, eso no podía ir a novenas, no podía ir a la misa. La otra, que no tenía hijos ningunos, no salía de la iglesia. Ajá. Bueno, pues la que no tenía hijos ninguno, la cartilla de ordenamiento le daba más cosas a ese matrimonio que no tenían hijos que a la que tenía. ¿Por qué? Le informaba a la Guardia Civil. No, el cura le informaba a la Guardia Civil. No, esta no sale de aquí, viene a las novenas, claro. No tenía nada que hacer, iba a las novenas, iba a mí. Pero la otra mujer, que tenía 12 hijos, no tenía tiempo. Bueno, pues, entonces ahí es donde venía el racionamiento. El que tenía pocos hijos lo vendía porque no le hacía falta. Y mi padre tenía que revendérselo al otro que tenía 2 o 3 hijos. ¿Cómo lo vendía? A cambio de un cordero, porque no había dinero tampoco. ¿Entiendes? A cambio de cogerle el vino. Este racionamiento fue la hostia, eso. Mucha gente pasó mucha hambre ahí. Porque el que no tenía hijos, como no salía de la iglesia, le daban todo lo que quería. Lo otro, como no podía ir a la iglesia, no le daban y le hacía falta, claro. ¿Tú pasaste hambre de No. pequeño? No. O sea, eras una familia humilde, pero no pasaste hambre. No. Ahora, en casa de mis padres, allí mi abuela, Isolina, Isolina se llamaba. había un horno que cocía 4 petadas de pan y unas bolas de maíz. Y todas las semanas ella cocía el pan de tal. ¿Querías comer un bocadillo de pan de trigo? Sí, pero antes comías el pan de maíz que había. Y te hacía. Y muchas veces a lo mejor mi padre decía, déjalo que coma. Tú a callar. Había que comer. Las codias que daban del pan de maíz, hacía pan hervido. Y le echaba manteca y azúcar. Dice, y no te quejes. Me decía, no te quejes, que lleva manteca y azúcar. O sea, comías pan hervido con manteca y azúcar. Y luego, pan de maíz. Hambre no, pero había que comer aquello, ¿eh? Lo que oyes. Después, teníamos vacas en casa, leche, chocolate, vendíamos en ultramarinos, ¿sabes? Pero la taza de caldo primero, o el pan hervido, y después lo otro. Lo que oyes. Y te voy a decir más. Y salir yo un bocadillo de la taberna y sentarme allí en un asiento de piedra que había afuera, y 2 vecinos que había allí, uno Alberto y otro José María, que eran mayores que yo, darme 2 tortazos y sacarme el bocadillo. Lo que oyes. 2 tortazos y sacarme el bocadillo. Lo que oyes. Había hambre. Y luego, en contraposición, cuando tenías de todo, marisco, comida buena, ese festín que podemos pensar todos, ¿no? Que también ficcionado por las películas, por Netflix, por todo lo que hemos visto, ¿no? La abundancia. No, marisco, en aquella época, que yo tenía 7, 8, 10 años, había centollos así. Mis primos eran marineros. Y iba en un barco que teníamos nosotros, que mi padre lo utilizaba de vez en cuando para él ir a pescar de hobby, y se lo dejaba a mis primos, más a Benito, que era ahijado de él. Y muchas veces, que eran 6 hermanos, y muchas veces no iban a pescar porque cogían centollos así, no había quien comprarlos. No se vendían. No se vendían. Hubo uno de Cataluña, Abadía, que se montó allá, puso un cocedor de aquellos, ese hombre allí se forró. Pero gracias a él podían ir a la mar, le vendían los centollos y los cocía y le mandaban para aquí. Sí. O sea, como que los regalaban los centollos. Iban para trabajar los 6, a lo mejor para sacar 40 pesetas o 50 pesetas. ¿Y ahora? Ahora no hay marisco. Ahora hay el marisco que había antes, pero centollos mundos.
Ostras, pero de allí. No de ostra traída a cría de Francia y pegada, no. Que se daba allí. Había marisco de aquella a punta pala. Y pescado. Sí, sí. No, pero allí aquí para Cataluña vino muchísimo, ¿eh? Y dio la vida a mucha gente de esa, ¿eh? Esto como Abadía y otros más que había allí. Hostia, sí, sí. Después a mis primos ya los tenía contratados. No, ahí el hombre este no le pagaba mal, ¿eh? Le pagaba bien. Sí, sí, no abusaba de ellos, ¿no? Buscarse la vida, ganarse la vida, Claro, tirar para adelante. eso es lo que hay que hacer. Y cuanto más hambre hay que mirar y buscarse la vida, ¿no? Porque a casa no te lleva nada, macho. Pero ahora, no sé, la juventud ahora está en otra onda. Trabajar, poca gente quiere trabajar. A mí, sin embargo, me encanta trabajar. Disfruto trabajando. Vacaciones no he tenido jamás en mi vida. Jamás. Recuerdo que un año fuimos de vacaciones a Canarias, pues a Marbella, pero de vacaciones yo con 6 teléfonos. De vacaciones, pero yo con 6 teléfonos. Ya sabes, ya ves qué vacaciones, ¿no? ¿Qué edad tenías en ese momento? Pues, ¿qué tenía yo? Pues esto fue... ¿Qué tenía yo? Fue en el 96. Con 6 teléfonos. En el 96, ¿no? Con el negocio. 94, 95, 96 fue. Ahí estabas. Bueno, carajo. Yo no sirvo para ir de vacaciones, tío. Yo tengo que estar trabajando. Me aburro de vacaciones. Este nuevo libro que tienes, Desmontando Fariña, Sí, señor. sales con un corcel blanco en la portada y una camisa o una camiseta que reza: ni nadie es tan bueno, Ni nadie está mal. ni nadie es tan malo. El que esté libre de pecado, Y tiene la primera piedra. que tire la primera piedra. Esto ya me lo has comentado en el podcast hoy. Sí. Y tienes aquí un logo que es un logo de La Nécora, la Nécora. que es la página que tenemos donde se venden los libros. Ujú. Y eso. Es un libro que está hecho en formato de entrevista, ¿no? Sí, Ujú. Con muchas fotografías, veo. sí, se pusieron un poco de fotografías Ujú. que a qué le faltan posiblemente. ¿Cómo El estás? libro- El libro ese, el otro, Sí. tenía que ser mucho tal, pero hacías un libro muy gordo, entonces no es práctico, ¿no? Ya. ¿Cómo estás de salud? De salud no me puedo quejar. ¿Has estado bien toda tu vida? No. Mira, yo nada más salí de la cárcel en el 90 y final del 94. Tuve como operando un cáncer de colon con carácter de urgencia. Ahí se me determinó que también que tenía en el riñón izquierdo ahí como un bultito, como un grano de arroz, Ujú. y también tuvieron que operarme. Después uno de garganta y ahora estoy con cáncer de próstata. Y mismo así no me puedo quejar, mira. Tienes aquí muchas fotografías, muchos recortes, mucha documentación, muchos nombres, Laureano. O sea, kilos, estoy viendo toneladas. Wow. Yo lo que sí te puedo decir es una cosa a ti y a todo el mundo que nos escuche. Sí. Yo odio la mentira. A mí nunca vas a escuchar una mentira. Porque si hay una cosa que me preguntas,
y no debo contestarte, porque en ese momento no es el momento oportuno de contestarte, decirte la verdad, te digo, no sé. Cuando pasen 2 o 3 meses te veo y digo, mira, ¿te acuerdas aquella pregunta que me hiciste? En aquel momento no podía contestar, ahora te puedo contestar. Eso fue así y así. Y no te podía contestar porque estaba el tema de otra manera. Ahora sí te puedo contestar. Mentir no me gusta. Tampoco me gusta que me mientan, ¿eh? Derecho y al grano. Ajá. A mí me gusta ir derecho y al grano. Y de frente, nada de andar con vueltas ni tonterías, ¿entiendes? Laureano, ¿quieres añadir algo más? Lo que tú me preguntas yo te contesto. Creo que hemos hecho Pienso que sí. un buen recorrido. Quería hacer un podcast también, no sobre la historia, como decíamos, sino sobre la persona, sobre ti. Me ha dejado muy intrigado, no lo que dices, sino lo que guardas. Y como has dicho, que a lo mejor cuando tú no estés, pues saldrán otras cosas. Mira, yo tengo unas camisetas y un vino que hice ahí, que pone la fotografía mía. Luego te enseño ahí con el teléfono. Sí. Antes muerto que chivato. No me gustan los chivatos. Pero por otro lado, estoy sopesando que aquí todo el mundo, aquí el único hijo de puta soy yo, y los demás que se aprovecharon y siguen aprovechando, se están riendo de todo el mundo. De mí primero, porque ya me sacudieron en su día. ¿Entiendes? Y ahora se siguen riendo de los demás porque ellos son los buenos. El malo es Oubiña. El hijo puto Oubiña ese es el malo. Y ellos son unos santos. Por los cojones son unos santos. Y eso van a caer y para adelante, tenlo por seguro. Laureano Oubiña, gracias por venir. Muchas gracias a usted. Lo dicho.